Masejet Zebahim Daf Ain Bet Amud Aleph 72a, 5 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Veni Batlu Beruba. Nosotros en la clase anterior en la Mishnah mencionamos varios casos, pero la idea de todos los casos era que cuando se mezcla un animal prohibido con varios animales kesherim, ¿sí? Varios korbanot kesherim, decimos que esta minoría prohibida prohíbe a toda la mezcla. Y no decimos que mitbatel berrob. No decimos que la minoría prohibida se anula por la mayoría permitida. Sino, nuevamente, como dije, todo queda prohibido. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué no decimos que mitbatel berrob? Aclaro, como ya dijimos en la clase anterior, no hay duda que midoraitá sí mitbatel berrob. Y todo lo que dijimos en la clase anterior que no mitbatel berrob, que no aplica bitul berrob, es únicamente midrabanan. Pero pregúntale a Mara, ¿por qué? ¿Por qué realmente no mitbatel berrob midrabanan? ¿Por qué no anulamos esa minoría prohibida por la mayoría permitida? Dice la Gemara, vejitei mahashiv velo batle. Anija le mande a Marco shedarkol imanot chaninu, él le mande a Marco shedarkol imanot chaninu, maika le memar. Detnan, מי שהיו לו חביל לטילטן של כלי הכרם ידלקו. נתערבו באחרים ואחרים באחרים, כולם ידלקו. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים יעלו באחד ומאתיים. שהיה רבי מאיר אומר כל שדרכו להימנות מקדש, וחכמים אומרים אינו מקדש אלא 6 דברים בלבד. רבי עקיבא אומר 7. ואלו הן אגוזי פרח ורימוני בדן וחביות זתומות וחילפי תרעדים וקלחי קירוב ודלת יוונית. רבי עקיבא מוסיף אף כיכרות של בעל הבית. הראוי לעורלה עורלה, הראוי לכלי הכרם כלי הכרם. והתמר עלה רבי יוחנן אמר את שדרכו להימנות שנינו. רבי שמעון בן לקיש אומר כל שדרכו להימנות שנינו. הניחא לריש לקיש אלא רבי יוחנן מאיקה לממר. Ok. Dice la Gemara, podríamos explicar que la razón que no se anula es porque un animal se considera algo importante. Y como se considera algo importante, aunque haya mayoría de animales permitidos, no pueden anular, a pesar que es una minoría prohibida, no puedes anular algo que es importante. ¿Sí? Así la Gemara intenta decir. Sin embargo, la Gemara dice, esto no cuadra según todos. Esta respuesta no cuadra según todos. ¿Ok? ¿Por qué no cuadra según todos? Escuchen bien, hay una Mishnah Masejet Orla. Perek Gimel, Mishnah Vav y Mishnah Zain. Ahí la Mishnah dice lo siguiente. Una persona que tenía paquetes de fenogreco, ¿sí? Fenogreco, tipo de grano, que lo usan para dulzar los guisos. Una persona que tenía paquetes de tiltán, de fenogreco. Y estos paquetes de estos granos fenogrecos eran kilea kerem. ¿Qué es kilea kerem? Mezclas de viñedos. Explico. Midoraitá está prohibido sembrar granos o tipos de verduras juntos con viñedos. Estos granos de fenogreco se mezclaron, se sembraron al lado de un viñedo. Entonces, ¿qué es esto? Kilaim. ¿Y kilaim qué es? La halajá es que, está escrito en la Torá, lo tizrak armeja kilaim pen tikdash. Tikdash interpretamos tukat esh, que hay que quemarlo. O sea que estos paquetes de estos granos de fenogreco, ¿no? Fenogreco, sí, de tiltán, llamémoslo, de kilea kerem, que hay que quemarlos. Perfecto. ¿Qué pasa si se mezclan estos paquetes de tiltán con muchos paquetes de tiltán permitidos? Y después de esta primera mezcla sale uno y se mezcla, de esta primera mezcla sale uno y se mezcla ¿qué? Con otros muchos paquetes permitidos. Dice Rabbi Meir, ambas mezclas hay que ¿qué? Hay que quemarlos. ¿Por qué? Rob, hay mayoría de paquetes permitidos. Hay mayoría doble, 2 paquetes en doble mezcla. Dice Rabbi Meir, no, mayoría no anula en la minoría, porque a pesar que es minoría, pero es importante. Es importante, es hashuv, por la importancia del paquete, que está por paquete este grano de fenogreco del titán, no se anula, no se puede anular. Así opina ¿quién? Rabbi Meir. Jajamim dice, no, sí se pueden anular.
200. Kilea Kerem, cuando no es importante, cuando no es un paquete, si se mezcla por 1 por 200, se anula. Entonces aquí también no es, puede ser que es importante de cierta forma, no es suficiente importante para no poder anularlo, sino decimos que se puede anular como la regla general de Kilea Kerem, que tiene que haber ¿qué? Por 200 de Heter. Entonces si hay una paca de tiltán de Kilea Kerem que se mezcló con 200 de Heter, se mezcló, ¿queda qué? Anulado. Sí, por eso, 1 prohibido con 200 de Heter es 201. Así dice la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah. Un segundo, ¿en qué se basa Rabbi Meir para decir que es suficiente importante? Porque Rabbi Meir solía decir, dice la Mishnah, Kol shedar kol imanot, todo lo que normalmente matzui, ¿qué es matzui? Es común, pero no siempre obligatorio, pero es común, ¿sí? Que las personas lo venden por unidad, por paquete, en este caso por paquete de tiltán, se convierte en algo importante y no se puede anular. A diferencia de Jajamín, Jajamín dice, no, para que una mezcla quede prohibida, tiene que ser algo demasiado importante, que son nada más 6 cosas. Y Rabbi Akiva dice que son 7 cosas. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son esas 6 cosas? Nueces de Perej, de un lugar llamado Perej, granadas de Badán, de un lugar llamado Badán, barriles de vino selladas, tallos de remolacha, tallos de col y calabaza griega. Son 6 cosas. Y Rabbi Akiva agrega una 7ª cosa, que es el pan de un balabait. ¿Qué es el pan de un balabait? Pan casero, no pan de panadero, de panadería, sino pan casero. Esas son cosas importantes. Entonces, en estos casos, cuando son estas cosas, dice Jajamín, estas cosas nada más, o Rabbi Akiva la 7ª cosa, Jajamín 6, Rabbi Akiva agrega una más, ahí es cuando estas cosas se mezclan y están prohibidas, ahí es cuando prohíbe todo. Cuando son cosas que son aptas para orla, pues sería el caso de Isur orla, que cuando es orla, cuando son cosas de árbol, como las nueces de Perej o las granadas, o los barriles de vino que vienen de uva, y lo que es apto para Kilea Kerem, que Kilea Kerem aplica que en granos o verduras, que son el resto de las cosas, tallos de remolacha, tallos de col, granada, calabaza griega, ¿sí? Y pan, que viene de trigo, de grano de trigo, ¿sí? Ahí sería Kilea Kerem. Cuando se mezclan estas cosas y están prohibidas, ya sea por orla o ya sea por Kilea Kerem, ahí es que decimos, en estas cosas también dicen que son demasiado importantes y ahí no anulan. Pero, otra vez, Rabbi Meir dice que ¿qué? Rabbi Meir dice, todo lo que se vende por unidad no tiene que ser tan importante, sino también un poco menos, ya es suficiente importante para que no se anule. Ahorita, cuando Rabbi Meir dice lo que dice, hay un mahloket, ¿cómo es la versión? Rabbi Yohanan dice, o empiezo por Resh Lakish, aunque es la segunda que la Gemara trae. Resh Lakish dice que efectivamente, como dijimos, Kol shedar kol imanot, todo lo que es matzui, que es matzui, es común que se venda por unidad, es suficiente importante. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no Kol shedar ko, sino echedar kol imanot. Se refiere a decir que, o sea, hay más lo que, ¿cuál es la versión de Rabbi Meir? Según Resh Lakish, como dijimos ahorita, Kol shedar kol imanot, todo lo que es común, no siempre, pero común, muchas veces, se vende por unidad, es suficiente importante y no se anula en una mezcla. Y según Rabbi Yohanan, la versión de Rabbi Meir es eche de alcohol y manot. ¿Qué significa eche de alcohol y manot? Lo que siempre se vende por unidad. O sea, tiene que ser algo que siempre se vende por unidad. ¿Sí? Entonces viene la Gemara y hace la pregunta. Todo esto lo trajimos para hacer una pregunta. ¿Sí? Nosotros explicamos que el animal, preguntamos, ¿por qué no se anula berrob? Dice, no, porque el animal es hashu. ¿Por qué es hashu? Aparentemente porque se vende por unidad. Dice, pero un segundo. Depende como quién. Según Resh Lakish, que él dice que para que sea importante es suficiente que sea matsui, que sea común que se venda por unidad. Entiendo, el animal muchas veces se vende por cabeza, te vende por cabeza. Pero según Rabbi Yohanan, que para que sea suficiente importante tiene que ser que algo que siempre se vende por unidad, tamid, hecho de alcohol y manot, siempre, el animal no siempre se vende por cabeza, muchas veces se vende por rebaño, te vende el rebaño completo. Entonces no es según Rabbi Yohanan, no es importante. También según Rabbi Meir, que es el que es Mahmir aquí, que dice que también cosa menos importante, ¿no? Entonces, toda la respuesta que dijimos que es Hashu el animal, y por eso no se anula uno prohibido contra 10 permitidos, dice, porque es Hashu. No, Hashu, ¿por qué? Porque se vende por unidad. No, pero para que según Resh Lakish yo entiendo, a veces sí, a veces aquí también, común que se venda por unidad, pero según Rabbi Yohanan siempre se tiene que vender siempre se tiene que vender por unidad, y el animal no siempre se vende por unidad, entonces no es Hashu. Entonces, si no es Hashu, vuelve la pregunta, ¿Nebatel berrob? ¿Está clara la pregunta de la Gemara? Muy bien.
Amar papá. Obviamente, aclaro, no puede ser. Obviamente, todo lo que estamos respondiendo es si algo solo según Rabbi Meir. Pero según Jajamim, lo único para que sea Hashuv son 6 cosas, según Rabbi Akiva, 7. Y no entra animales ahí. ¿Sí? Aparentemente, vamos a ver más adelante otra cosa. ¿Sí? Según Rabbi Meir, podemos decir, mira, lo que se vende por unidad. Pero eso es nada más según la opinión que dice que común que se venda por unidad. Entonces, según la otra opinión que vas a decir. Dice la Ibara Marra Papá, Hai Tana, Tana de Litra Ketziothu. De amar kol davar sheyesh bo minyan, afilu bedrabanan lo batir bekol shikem bedoraita. De Tanya litra ketziot de la sal pigul, veno yodea beizo igul de la sal, al pi javid, veno yodea beizo javid de la sal, pi kaveret, veno yodea beizo kaveret de la sal, Rabbi Meir omer, Rabbi Eliezer omer, roi meta elionot, כאילו en perudot, והתחתונות בעלות את העליונות. רבי יהושע אומר, אם יש 100 פומים יעלו, ואם לאו, הפומים אסורים והשוליים מותרים. רבי יהודה אומר, לא, רבי אליעזר אומר, אם יש שם 100 פומים יעלו, ואם לאו, הפומים אסורים וכולי. רבי יהושע אומר, אפילו יש שם 300 פומים, לא יעלו. No hemos acabado de decir la baraita, pero expliquemos esta parte. Responde Rapapá. ¿Cuál era nuestra pregunta? Otra vez, no perdamos el norte. ¿Por qué no se anula cuando se mezcla un animal prohibido con 10 kesherim? ¿Por qué no bate el berro? Dice Rapapá, te voy a explicar. El Taná de nuestra Mishnah que nos dice que cuando se mezcla una azur con muchas kesherim no bate el berro, es el mismo Taná de la Mishnah respecto al litra ketziot. Litra ketziot son que higos. Litra es una medida de peso. Ketziot son higos secos. Entonces, el Taná de esa Mishnah de litros de higos secos es el Taná de nuestra Mishnah y vas a entender entonces por qué no se anula berro. ¿Quién es este Taná? Les adelanto. Rabbi Yoshua, según la opinión de Rabbi Yehuda. Y van a entender a qué me refiero. Que él dice, antes vamos a traer la baraita, pero él dice, ya vamos a ver cómo sale, que él dice así. Otra vez, Rabbi Yoshua, según la opinión de Rabbi Yehuda, que él dice que todas las cosas, escuchen bien, no que siempre se vende por unidad, no que es común que se venda como unidad, sino inclusive a veces se vende por unidad, ¿sí? Ya es suficiente, a pesar que la mayoría no lo vende por unidad. Sí, es más hidush todavía, como litra ketziot, como el peso de litra, este peso de higos secos, que la mayoría no lo venden por unidades de litra, ¿sí? De estos pesos, sino lo venden en cantidades mucho más grandes por paquetes, pero a veces sí lo venden ¿qué? Por litra. También si son cosas, prohibiciones de Rabanan como terumá de ketziot, no se anula si se mezcla con otras cosas, y kol shiken si es una prohibición de la Torah. Entonces nuestra Mishnah sí opina, porque los animales, no hay duda que, no solamente que a veces se vende por unidad, sino la mayoría de las veces inclusive. Entonces por eso no se anula. Entonces nuestra Mishnah va como ¿quién? Como el Taná de o sea, como la opinión de Rabbi Yoshua según la opinión de Rabbi Yehuda. Como el Taná de Rabbi Yoshua según la opinión del Taná Rabbi Yehuda. ¿Dónde vemos esto? Hay una baraita. La baraita dice el siguiente caso. Los siguientes casos, la misma idea. ¿Qué pasa si tengo litra? ¿Qué es litra otra vez? Un peso, que son aproximadamente, para que tengamos una idea, 148 gramos, digamos 150 gramos. ¿Sí? 150 gramos de higos secos de terumá. ¿Sí? Que una persona lo aplastó en la boca de un molde redondo. Ahorita escuchen bien, ¿por qué digo en la boca? Porque el molde redondo tiene un fondo. Y ese fondo pone muchos higos. Pero él quiso aplastar una litra. Una litra, que es este peso, redondo en este molde. ¿Dónde se hacía cuando se hacía una litra? En la boca. O sea, no se mezclaba con todo lo de abajo. ¿Sí? Cuando se mezcla con todo lo de abajo, lo venden completo, lo parten después. Cuando quieren una litra, ¿cómo lo hacían? Lo hacían en la boca, aquí, en la parte de arriba. ¿Sí? En la boquilla. Y lo sacaban y era una litra. ¿Sí? Entonces una persona agarra una litra ketziot de terumá, o sea que terumá no la puede comer ¿quién? Un Israel, solamente lo puede comer un Cohen. ¿Sí? Y la aplastó, higos secos, estos higos secos se aplastaban, ¿sí? La aplastó en la boca de el molde redondo. Que ojo, dentro del molde redondo que había julín. Y después se da cuenta, lo aplasté, pero no me recuerdo en cuál de las, tengo ahorita 100 utensilios acá. No sé, tengo 50 utensilios acá.
Tengo 50 utensilios que en la boca de ellos tengo ¿qué? Litra de Ketziot. Y ahorita no sé cuál es cuál, la de Terumá que había hecho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál puede comer Israel? ¿Cuándo puede comer Israel? Segundo caso, similar, la misma idea. Lo mismo sobre un barril. Tengo adentro el fondo mucho, pero en la boquilla del barril, lo mismo. Y no sé sobre qué barril fue el que hice. O kaveret, que es una cesta. O una colmena de... ¿Sí? Cesta. Parecido. Sí, de netzarín, de paja, así que sé. Pero bueno. ¿Sí? Y no sé sobre qué kaveret es. En todos estos casos, la misma idea. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la halajá? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi situación actual entonces? Mi situación es que tengo una de las litras de Ketziot, que es terumá, y las otras no. No sé cuál es cuál. ¿Está claro el caso? Ya sea en el molde redondo, ya sea en el barril o ya sea en el kaveret, en la colmena esta, en la cesta esa. ¿Qué hago? Entonces, hay mahloket entre dos Tanaim, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Pero ojo aquí. Hay otro mahloket. ¿Cuál es el mahloket entre ellos? Entonces, vamos a mencionar la primera opinión, Rabbi Meir, que nos dice cuál es el mahloket. Y después vamos a mencionar la opinión de Rabbi Yehuda, que nos dice cuál es el mahloket. Entonces, hay un mahloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Pero hay mahloket. ¿Cuál es el mahloket? Entonces, Rabbi Meir opina que el mahloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua es el siguiente. Rabbi Eliezer opina que inclusive que haya 100 utensilios más, que normalmente para anular terumá, ¿cuánto necesitas? 100 más. Aunque sea que haya 100 utensilios más, ¿sí? Perdón, aunque sea que no haya 100 utensilios más, normalmente la cantidad para anular en terumá, ¿cuánto necesitas? 100. Aunque no haya 100, por decir hay 50, yo veo como que las litros de la litra de los ketziot que están en la boca de los utensilios están separadas de la boca de los utensilios y las veo como conectadas con el contenido de lo que está dentro del utensilio. Recuérdense que el litra que está en la boquilla, ¿sí? Pero adentro hay contenido, ¿sí? En la boca, hablemos en la boca y lo de adentro. Usamos la misma palabra que estuvimos usando hasta ahorita para no meter más palabras nuevas, ¿sí? Entonces, yo lo veo como si fuese que la litra de Ketziot no la veo en la boca, sino la veo como si fuese que está separada de la boca y metida dentro del contenido. Entonces, aunque no tenga yo 100 bocas adicionales de Julín para anular a la una de Terumá, pero como veo esa de Terumá conectada con lo de adentro, veo que todo lo de adentro se suma, entonces seguro tienes por 100. ¿Así opina quién? Rabbi Eliezer, según la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yoshua, sin embargo, dice, no. Yo no veo. Bocas es bocas y contenido adentro es contenido adentro. Si tienes 100 bocas adicionales, entonces queda anulado. Pero si no, entonces las boquillas quedan, la litra que está en la boca queda prohibida y lo que está adentro está permitido. ¿Sí? Este es el mahloket que hay entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua según la opinión de Rabbi Meir. Muy bien. Viene Rabbi Yehuda y dice, no, el mahloket no es así. Rabbi Yehuda, el mahloket no es así. Dice Rabbi Yehuda, el mahloket es de otra forma. Según Rabbi Eliezer, si hay 100 bocas, ahí es que se anula. Y si no, las bocas quedan prohibidas y el contenido queda permitido. Y Rabbi Yoshua dice, también si hay 300 bocas de Julín, aún así no anula a la litra de Terumá. ¿Por qué? Entonces están viendo aquí la opinión de Rabbi Yoshua según Rabbi Yehuda. ¿Sí? La opinión de Rabbi Yoshua según Rabbi Yehuda, aunque haya 100 bocas, 300 bocas de Julín, no anula la de Terumá. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque a veces esa litra de Ketziot, esa boca, lo que está en la boca, en la superficie, esa que dijimos, sé que lo que está allá afuera se vende a veces, no común, a veces se vende por unidad. ¿Sí? Vemos que la opinión de Rabbi Yehuda, vemos que la opinión de Rabbi Yoshua, según la opinión de Rabbi Yehuda, del Taná Rabbi Yoshua, según el Taná Rabbi Yehuda, es que cuando hay algo que se vende por unidad, a veces, no siempre, no mayoría, minoría a veces, ya es suficiente para volverlo hashub y no anula.
¿sí? Entonces nuestra Mishnah también opina como quién, como este Taná. Y por eso es que el animal no siempre se vende por unidad, pero es mejor que inclusive, no solamente a veces, la mayoría, es común que se venda por unidad. Entonces, Kol Shiken, que no se va a anular. Así responde Rav Papa. La Gemara, ya que trajimos la baraita, la Gemara sigue citando la baraita, dice la baraita, la última parte de Rasab Beigul, venido de Abeis de Macom Beigul de Rasab, Litzfonol de Nomad, y Brakol Yalu. ¿Qué pasa si él aplastó los higos secos, no en la boca? Hasta ahorita estuvimos hablando cuando los higos secos de Romá los aplastó en la boca. Ahorita la última parte de la verdad nos dice qué pasa. Eso no tiene que ver con lo que queremos decir, pero traemos la última parte de la verdad. ¿Qué pasa si lo aplastó dentro, no en la boca? De tal forma que ahorita es parte. Él no sabe si lo puso en el norte del contenido, en el sur, en el lado derecho, en el lado izquierdo. No sabe. En este caso, obviamente que todo se considera una mezcla, ¿sí? Y no se reconoce. También según Rabbi Yehuda, que es el más mahmir en nombre de Rabbi Yoshua, no se considera davar sheminyan porque allá cuando se aplasta adentro no se vende ni a veces beminyan. Cuando se vende beminyan, cuando lo haces separado, cuando lo haces en la boca. Ok. Seguimos un poco más. Rabashe Amar Afiluteima Rabbanan Baale Chaim Hashive Velo Batla. Rabashe da otra respuesta más. Dice, en verdad nuestra Mishnah puede cuadrar también con la opinión de Rabbanan. Que dice Jajamim que para algo se considera importante tiene que ser demasiado importante. Tibria Kol Yalu, sí. Sí, Yalu, Mitbatel. ¿Sí? ¿Qué pasó? No entendí. Rabashe Amar Afiluteima Rabbanan Baale Haim Hashive Lo Batel. Rabashe da otra respuesta. Dice Rabashe lo siguiente. En verdad nuestra Mishnah que dice que cuando un animal azur se mezcla con muchos kasherim, decimos que no se anula, sino no decimos que la mayoría kasher anula a la minoría azur, sino lo contrario. La minoría azul prohíbe toda la mezcla. Se cuadra también según la opinión de Jajamim. ¿Qué es un Jajamim? ¿Qué es algo hashub? Únicamente ¿qué? Según Jajamim, ¿qué es algo hashub? Únicamente las 6 cosas. Algo que es muy hashub. ¿Sí? ¿Cuáles son las 6 cosas? Según Rabbi Akiva, 7. Según Jajamim, 6. Que son ¿qué? Gozeb nueces de lugar Pere, genonana de lugar Badán, barriles de vino cerradas, tallos de remolacha, tallos de col y calabazas griegas. Únicamente eso. Pero animales, no, dice Rabashe, también cuadra según Jajamim. Porque podemos decir que también Jajamim que mencionó esas 6 cosas y no mencionó animales, es porque está hablando únicamente de ¿qué? De cosas que salen de la tierra. De cosas que salen de la tierra. Son esas 6 cosas y no más. Pero un animal, Baale Haim, es Hashuv. Un animal, es algo importante. También Jajamim están de acuerdo que es demasiado importante, ya que es Hashuv, por eso no mitbatel. Tú me dices, no, nada más cuadras, Rapapá que dijo que nada más cuadras según la opinión de Rabbi Yoshua, según la opinión de Rabbi Yehuda, dice, no, pues es Jajamim. Pero Jajamim dijo nada más 6 cosas, no 6 cosas que salen de la tierra. Pero Baale Haim, son Hashuvim, también según el más mequel, o sea, también según Jajamim, seguro que Baale Haim es Hashuv, y por eso es que no se anula. ¿Por qué no se anula? Porque es Hashuv. Baale Haim es algo importante, por eso es que no se anula. Entonces nuestra Mishnah cuadraría no solamente con esta opinión de Rabbi Yoshua en la opinión de Rabbi Yehuda, sino también con la opinión de Jajamim. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.